Buenas noches, mi nombre es Carlos Cortés, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión hablaré un poco sobre Reficar, un caso de corrupción en Colombia. Un poco de la introducción es que el caso de Reficar es uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia colombiana. En este video trataré de explicar un poco lo que sucedió en esta entidad o en esta empresa, cómo se llegó a descubrir la corrupción y las consecuencias que tuvo para el país. Ahora bien, en contexto, la historia de Reficar se remonta a los años de 1956 y 57, que fueron los años en el que esta empresa se fundó. Para el año 74, Ecopetrol se encargó de adquirir esta empresa y a finales de los años 90, el gobierno estaba exigiendo que sí o sí su capacidad de refinación, que la demanda internacional empezó a exigir, es que fuera más eficiente y amigable con el medio ambiente, no solo que su capacidad aumentara, por lo que se decidió ampliar y modernizar la refinería en Cartagena, la cual poseía una capacidad de aproximadamente 80.000 barriles diarios. Y es que con la nueva refinería se quería diseñar para que pudiese procesar hasta 165.000 barriles diarios, con una inversión de más de 8.000 millones de dólares en la modernización y expansión de la refinería. Por lo que según diversas fuentes, esta inversión lo que buscaba era una modernización en la expansión de esta refinería y así crear un proyecto totalmente ambicioso para aumentar su capacidad. No obstante, esta inversión inicial se vio totalmente desbordada por los retrasos y los sobrecostes del proyecto, que en última instancia este proyecto terminó costando más de 13.000 millones de dólares, lo que la convirtió en uno de los proyectos más caros en toda la historia colombiana. Las investigaciones en nuestro país siempre son demoradas y siempre son un poco evadidas, por lo que el inicio de esas investigaciones no se llevó a cabo sino hasta el año 2015, después de que la auditoría realizada por la Contraloría de Colombia realizó una auditoría a todo el proyecto para este año. Luego de que se dieran a conocer todos los sobrecostos y retrasos del proyecto, esa auditoría reveló una serie de irregularidades en la gestión del proyecto y en la contratación de todos los trabajadores y contratistas, por lo que llevó a la Contraloría a estimar que el Estado había sufrido pérdidas demasiado altas, llevadas a un total de 4.9 billones de pesos colombianos. Por otro lado, la Contraloría presentó una denuncia ante la Fiscalía para que el caso fuese investigado. Se detuvieron varios ejecutivos de Reficar, en los que estaba incluido su presidente y su implicado en el desfalco millonario. Por otro lado, la Procuraduría, que es la entidad encargada de investigar las posibles faltas disciplinarias de esos funcionarios, llegó a iniciar una investigación contra varios funcionarios públicos implicados en el caso Reficar, en los que se incluía al entonces presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberetti, para los años del 2017, por lo que la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Gutiérrez por casi 10 años por su presunta responsabilidad en estos sobrecostos. La Fiscalía, por otro lado, estaba iniciando una investigación penal en los años del 2016 y así poder determinar si habían delitos en el caso Reficar, como si fuese una corrupción o un fraude, ya que podían ser ambas o simplemente ninguna. La investigación se llevó a la detención y el enjuiciamiento de varios ejecutivos de esta compañía y de los contratistas implicados en el proyecto. No fue sino hasta el 2018 en el que la Fiscalía presentó cargos contra 14 personas, entre las que se encontraba el expresidente Felipe Bayón Pardo, por los delitos de intereses indebidos en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos, dando así pérdidas económicas para Colombia inigualables. El caso Reficar evidenció una serie de faltas en la política anticorrupción, las cuales fueron la falta de transparencia en la contratación, pues se detectaron irregularidades en dichos procesos, tanto en la selección como en la contratación de los trabajadores. Esto agregó la falta de transparencia en los procesos de licitación y la selección de contratistas con antecedentes de corrupción. Por otro lado, faltó y hubo una falencia enorme en la supervisión y control, pues evidenció una falta de supervisión por parte
de las entes reguladoras, lo que permitió que se presentaran sobrecostos y retrasos en la obra. Y debido al conflicto de intereses, se encontraron indicios de interés en la contratación de contratistas o trabajadores, valga la redundancia, de este proyecto, ya que algunos tenían vínculos con ejecutivos de la empresa estatal Ecopetrol. Todo esto lleva a una corrupción, puesto que se detectan prácticas corruptas en la ejecución del proyecto, como el pago de sobornos, manipulación de los costos del proyecto, en los cuales se podían obtener beneficios económicos de manera personal. Esas faltas en las políticas anticorrupción demuestran una necesidad de mayor transparencia, supervisión y control en todos los procesos de contratación y ejecución de proyectos públicos, así como la importancia de una cultura de integridad y ética tanto en el sector público como privado. Y para ir concluyendo, el caso Reficar es uno de los ejemplos más grandes de corrupción que tiene nuestro país, por lo que puede afectar negativamente al país y a su economía. Es importante aprender de este caso y tomar medidas de prevención anticorrupción en el futuro para que esto no vuelva a suceder y no vuelva a crear un déficit financiero. Muchas gracias.